Bienvenidos a esta cápsula para hablar de probabilidades. El tema de hoy es acerca de variables aleatorias. Como habrán notado, nosotros vamos a empezar con variables aleatorias discretas. Primero vamos a ir a la definición y notación, luego haremos algunos ejemplos y finalmente hablaremos de las funciones de masa. Esa es la programación para esta cápsula, así que acompáñame en esta aventura. Vamos a empezar por la definición de una variable aleatoria. Y para eso necesito hablarte un poco de lo que está detrás de una variable aleatoria. Entonces, como su nombre lo indica, una variable aleatoria, llamemos esta variable aleatoria X. Fíjate que X, como ya habíamos hecho en álgebra, es una variable que toma valores en un cierto conjunto. Entonces, por ejemplo, podría ser en el conjunto 0, 1, 2, 3. Por ejemplo, podría ser y otra variable aleatoria, un símbolo de una letra, pero este podría tomar valores reales, o por ejemplo podría ser z pertenece a los números naturales. Bien, ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué estos no se llaman simplemente variables, sino que se llaman variables aleatorias? Y la idea es la siguiente. Nosotros habíamos visto ya, esto es omega, el espacio muestral donde sucede un experimento y por tanto aquí están los posibles resultados. Aquí hay un resultado, otro resultado, otro resultado, otro resultado, otro resultado. Y lo que pasa es que una variable aleatoria en realidad se conceptualiza como algo, digamos X, es algo que toma algunos elementos de omega, podrían ser eventos, resultados, y los asocia con un número. En este caso podríamos hablar de los números reales. Esa es la definición de una variable aleatoria. Recuerda, una variable aleatoria es una función. Esta asociación que hablé aquí es una función. Entonces, en el sentido más teórico, una variable aleatoria es una función que toma valores en omega y los asocia con números reales. Entonces, para hacerte más sencillo entender esa noción, aquí está nuestro conjunto omega y aquí están nuestros valores, nuestra recta real. Recordemos que nosotros vamos a hablar de variables aleatorias discretas, lo que significa que una variable aleatoria discreta es una variable aleatoria X que toma elementos de omega y los asocia con un conjunto discreto. Por supuesto, eso es subconjunto de los números reales y por tanto podemos también hablar de que va en los reales. Bien, entonces supongamos que nosotros tenemos un experimento y que ese experimento tiene resultados y están aquí. ¿Qué es lo que hace esta variable aleatoria X? Toma un cierto conjunto de resultados, es decir, toma un evento y ese evento lo asocia con el valor 0. Toma otro conjunto de resultados, ese evento, y lo asocia con el valor 1. Toma otro conjunto de resultados y lo asocia con el valor 2. Y toma otro conjunto de resultados y lo asocia con el valor 3. Y entonces, este conjunto de flechas que están aquí, eso es lo que llamamos X. Esa es la variable aleatoria X. Y como tal, tiene otras funciones o tiene otras propiedades, otras características, y no es solamente un símbolo que toma valores, sino que detrás de ese símbolo hay experimentos y resultados de este experimento.
Entonces, algo de notación. Por ejemplo, la probabilidad, una de las probabilidades que tenemos que tener en claro es que yo podría decir, preguntarme por cuál es la probabilidad de que X sea igual a 0. Por ejemplo, y esta es la notación que utilizamos. La probabilidad de que este evento ocurra. ¿Cuál es ese evento? Es este evento de aquí, es el evento en que la variable aleatoria X tome el valor 0. ¿Cuál es la probabilidad de que X tome el valor 1? Bueno, no lo sabemos todavía, pero en este esquema se está refiriendo a este evento de aquí. Como esto está en un espacio muestral, tiene asociado una probabilidad. Recordemos que estamos solo tratando de familiarizarnos con la notación. ¿Sí? Así mismo puedo escribir cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1, cuál es la probabilidad de que X sea igual a 2, cuál es la probabilidad de que X sea igual a 3. Bien, y aquí yo puedo poner los distintos valores. Lo que sí me queda claro es que, fíjense, estos valores tienen que sumar 1. ¿Sí? De hecho, me voy a adelantar un poco y a veces yo voy a denotar esto como P minúscula asociado a X evaluado en 0. Esa es otra forma de notar, de decir lo mismo. P de X, P minúscula, evaluado en 1. P sub X evaluado en 2. P sub X evaluado en 3. ¿Sí? Algunas cosas que esta notación no me deja trabajar son, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que X es impar? Por supuesto, en ese caso también se está refiriendo a la probabilidad de este evento más este evento, que son los resultados asociados a que X tome el valor 1 o a que X tome el valor 3. Otra cosa podría ser, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 2? Y fíjense que en ese caso, yo me estoy refiriendo a este evento de aquí y este evento de acá. La probabilidad de que X sea igual a 2 y la probabilidad de que X sea 3. Escribiéndolo de otra manera, yo podría decir Px de 1 más Px3, esa es una, ¿no es cierto? O acá podría decir P sub X de 2 más P sub X de 3. ¿Sí? Algunas cosas que sabemos del hecho de que esto es una probabilidad es que la sumatoria de X, de K igual 0 hasta 3 es que la probabilidad de X evaluado en K, esto es igual a 1. ¿No es cierto? Y aquí nos hemos familiarizado un poco con lo que significa una variable aleatoria. Recuerden, eso es una función que va de omega en un conjunto numérico. Sobre todo si es que este conjunto numérico es discreto, entonces se le llama una variable aleatoria discreta. Vamos a ponerlo aquí. Variable aleatoria discreta. ¿Y cuándo es discreta? Cuando este conjunto de aquí es discreto. Por ejemplo, un conjunto finito como este de aquí, 0, 1, 2, 3, o podría ser infinito como todos los naturales, o podría ser cualquier conjunto que tenga la misma cantidad de elementos que los naturales, o que sea contable, o que derechamente sea finito. ¿De acuerdo? Bien. Esto es en cuanto a la variable aleatoria discreta en su definición. Vamos a hablar ahora de algunas
otras propiedades. Vamos a ver ahora los ejemplos. Y aquí voy a tratar de utilizar el software R. Les voy a pedir que estén atentos con los comandos para que cuando ustedes tengan que hacer trabajos de simulación puedan hacerlos sin tanto problema. Bien, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de variables aleatorias y luego vamos a tratar de entender cómo se generan los modelos para esas variables aleatorias discretas. Entonces recuerden, ¿cuál es la particularidad de hablar de variables aleatorias? En contraste con lo que habíamos hecho antes, que eran experimentos y trabajamos directamente en el espacio muestral. En este momento, el espacio muestral está a un nivel por debajo de la variable aleatoria. Entonces, la variable aleatoria nos da como una capa, una interfaz para dejar de preocuparnos del experimento y los eventos y cosas así que son como mucho detalle. La variable aleatoria nos pone a otro nivel más arriba que nos permite un poco olvidarnos de esto que está pasando abajo y además nos da algunas ventajas, como que por ejemplo, como ahora, las variables aleatorias toman números, entonces nosotros vamos a poder sumar esos números, vamos a poder multiplicar esos números, entonces vamos a trabajar y podemos, por ejemplo, ahora es espectacular que ahora podemos combinar dos variables aleatorias, por ejemplo, X e Y, podemos conseguir una nueva variable aleatoria que se llama Z, definida como la suma de X e Y. O podemos definir W como la multiplicación de X e Y. Entonces, introducir variables aleatorias nos entrega un conjunto de herramientas importantísimo para modelar problemas. Pero no nos adelantemos y vamos a los ejemplos más básicos de variables aleatorias. Entonces, vamos. Hablemos de la variable aleatoria más básica. Se llama la variable aleatoria discreta uniforme. Como siempre hacemos en estos casos, vamos a trabajar en haciendo simulaciones. La variable aleatoria discreta uniforme, por ejemplo, es lanzar un dado. Lanzo un dado, tengo 6 resultados y recuerden deben ser números en esta vez. Son los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada uno de esos resultados se obtiene con igual probabilidad. Entonces hagamos una pequeña simulación. Voy a lanzar 10,000 veces ese dado. El límite inferior es 1, el límite superior es 6. Voy a... hice las simulaciones, si quieren se las voy a mostrar. Fíjense, aquí están 1000 experimentos de un lanzamiento de un dado. A veces salió el 2, a veces salió el 4. Y ahora lo voy a graficar en un histograma para que ustedes vean. Bien, fíjense que básicamente en cada una de cada valor, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, salió aproximadamente como 1600 veces. ¿Se dan cuenta? Repitamos el experimento con 60,000 para que se note un poco más. 60,000 veces las simulaciones. No la voy a mostrar ahora. Y fíjense, básicamente la idea de la variable aleatoria discreta uniforme es que cada uno de los resultados aparece en igual proporción. Bien, hice 60,000 experimentos. Como son 6 resultados, cada uno de ellos apareció a grosso modo 10,000. ¿Siempre se ve así tan perfecto esta simulación? No. La aleatoriedad se nota cuando yo hago pocos experimentos. Voy a hacer 600 experimentos y veamos cómo quedan. Fíjense, no parecería que es como extremadamente igual, pero es
un efecto de que ahí está actuando la aleatoriedad. Voy a repetirlo, fíjense. Voy a repetirlo. Estoy haciendo solamente 600 veces. Imagínense si hago 60 veces. Ahí se va a notar harto la aleatoriedad. Y recuerden que eso es sacado de una distribución uniforme. Fíjense, ahí está un poco mejor. Ahí, fíjense, todas son distribuciones uniformes, ¿sí? Pero por atrás, en el fondo, la verdadera distribución es esta de aquí. Los 6 valores, la frecuencia de cada uno de los valores muy parecida. Solo que mientras no haya los suficientes experimentos, se podría ver un poco raro. Bien, ahora, ¿es solamente un dado? No. Yo podría decir, voy a escoger aleatoriamente uno de mis estudiantes, así que de 1 a 50 estudiantes, y puedo generar esta distribución. Fíjense, los 50 valores aparecen más o menos como 1200 veces cada uno. Digamos que hago 50,000 veces la simulación. Ahí está. Razonablemente la misma proporción de cada uno de los estudiantes aparece. ¿Tiene que empezar en 1? No. Puede empezar en 30. ¿Sí? Y ahí está, desde 30 hasta 50. Bien, y esa es la variable aleatoria discreta uniforme, simulada. ¿Sí? En un momento vamos a ver qué significa eso en papel. Bien, eso es la variable aleatoria discreta uniforme importante, nos va a permitir ejemplificar todos los conceptos importantes. Vamos con la siguiente. Esta también ya la habíamos encontrado. Vamos a hablar de la variable aleatoria geométrica. Recuerden lo que era la variable aleatoria geométrica. Involucraba una serie de experimentos de Bernoulli, es decir, yo lanzo una moneda, esta cae cara o sello, y sigo lanzando la moneda hasta obtener el primer éxito. En este caso sería, lanzo tantas veces la moneda como sea necesario hasta obtener la primera cara. Entonces, ¿qué valores puede alcanzar esa variable aleatoria? Teóricamente, infinitos valores. Teóricamente podrían ser infinitos valores. Vamos a ver esto cómo se simula. Simulemos esto. Vamos a imaginar que voy a hacer 10,000 veces ese experimento. La probabilidad de que caiga cara es 1/2. Aquí voy a hacer las simulaciones y les voy a mostrar las simulaciones. Fíjense, hay valores 0 porque en realidad empieza con 0 porque si lanzo la moneda y obtengo cara en el primer lanzamiento, entonces existieron 0 lanzamientos previos antes de obtener la primera cara. Bien. Aquí ven que hay valores tan altos como 7, aquí 6, eso significa que salieron 7, una seguidilla de 7 sellos y luego salió una cara. Pero, ¿con qué frecuencia aparecen esos valores si yo hubiese hecho 10,000 experimentos? Fíjense. Bueno, fíjense que el valor 0 salió 5,000 veces, ¿de acuerdo? La mitad de las veces apareció una cara inmediatamente. Yo tuve que, antes de obtener una cara, apareció un sello 2,500 veces y así, ¿no es cierto? Nosotros ya habíamos encontrado esta variable aleatoria, pero ahora sabemos que es una variable aleatoria que puede tomar valores desde 0 a infinito, todos los naturales, y por eso sigue siendo discreta. Y nosotros habíamos visto cuáles las probabilidades asociadas. Por ejemplo, este era 1/2. Esta barra está asociada a la probabilidad de 1/2.
Esta de aquí a 1/4, 1/8, 1 sobre 16, 1 sobre 32, 1/64 y así sucesivamente. Y a ese patrón de decrecimiento en las probabilidades se le llama un patrón geométrico. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta distribución? Juguemos un poco con el parámetro de esta distribución. El parámetro es P y es la probabilidad de que aparezca una cara o tener un éxito en un intento. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que cambio P de 1/2 a 1/8. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, al poner P 1/8 estoy diciendo que el éxito, voy a tener 1/8 de tener un éxito y 7/8 de tener fracaso. Entonces lo que yo me puedo imaginar es que las probabilidades se van a ir hacia la derecha, hacia la cola derecha, se van a acentuar más las probabilidades, porque ahora es más posible, las probabilidades de obtener más fracasos antes de la primera éxito o más sellos antes del primer cara son más grandes. Veamos cómo nos va con eso. Voy a mostrarles las simulaciones y fíjense que ahora salen valores tan altos como 24 fracasos antes del primer éxito o 24 sellos antes del primer éxito, y esto se refleja en estas probabilidades. Por supuesto, la primera probabilidad asociada al 0 es la más alta, pero las probabilidades se van repartiendo más y más y más a la cola. Juguemos con otro número, 1 sobre 50, una probabilidad bien pequeña de obtener un éxito o una cara, y entonces fíjense ahora cómo se reparte esa probabilidad, y fíjense que ahora son frecuentes valores tan altos como 400, 450, ¿se dan cuenta? Y es porque la probabilidad ahora de éxito es muy pequeña. Bien, esa es la variable aleatoria geométrica. Nosotros ya la habíamos encontrado en algún momento y ahora la estamos formalizando como una variable aleatoria discreta. ¿Cuál es la siguiente y última de las variables aleatorias discretas importantes de las que quiero hablar? Es la variable aleatoria binomial. Ya la habíamos encontrado y recordemos de qué se trata. La variable aleatoria discreta binomial también aparece en el contexto de una sucesión de Bernoulli, es decir, lanzar monedas una y otra vez. En este caso es más sencillo ver la binomial como yo tengo un conjunto de n monedas, las lanzo al aire y cuento cuántos éxitos tuve en ese lanzamiento de n monedas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que tenía 5 monedas y lanzo al aire las 5 monedas y cuento el número de éxitos. Si ustedes se dan cuenta cuántos posibles valores yo puedo tener, son 5 más 1, porque serían el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿De acuerdo? Veamos eso en simulación. Entonces, vamos aquí, la variable aleatoria discreta binomial. Fíjense, voy a hacer 1000 veces el experimento. Voy a decir que tengo 10 monedas que voy a lanzar cada vez y la probabilidad de obtener una cara es 1/2. Hago las simulaciones y se las voy a mostrar. Como les dije, aquí lo que puedo tener son valores entre 0 y 10. Y eso es lo que aparece aquí. Aquí hay un 9. Los 10 son muy, muy, muy escasos. Pero veamos la forma que tiene esta distribución. Y fíjense. Aquí está. 5 es el valor que está justo en el medio y que acumula la mayor cantidad de probabilidad, y esta distribución tiene una forma simétrica alrededor del centro, ¿no es cierto? Valores como el 0
y el 10 son extremadamente escasos. Tal vez salieron un par de veces de todas las 10,000 veces. Mientras que valores, de hecho aquí el 5 salió 2,500 veces de 10,000 veces. Sí, eso es como un cuarto de la probabilidad. Juguemos un poco con esta variable aleatoria binomial porque de pronto van a creer que siempre la variable aleatoria binomial se ve de esa manera. No siempre se ve de esa manera. Una forma de cambiarlo es cambiar el número de monedas, el parámetro n, y decir, en lugar de 10 voy a decir que tengo 21 monedas, entonces ahora los posibles valores que puede tomar son del 0 al 21, y la probabilidad voy a dejarlo un medio. Como ven ahora hay valores más altos, aquí hay un 12, 14, el 13, etcétera, etcétera. Y veamos la forma. Fíjense que ahora las probabilidades más altas son 2, el 10 y el 11. Así que, pero todavía sigue siendo simétrica alrededor del 10 y el 11. ¿Sí? Cambiemos las probabilidades de éxito, es decir, la probabilidad de que cada moneda caiga cara, y la voy a poner una probabilidad baja de que caiga cara, es decir, un octavo. Cada vez que lanzo 21 monedas, yo esperaría tener pocos éxitos, ya que la probabilidad de éxito es baja. Entonces, lo que yo esperaría que le pase a este histograma es que se corra un poco hacia la izquierda. Y lo que no se pueda correr hacia la izquierda se va a, digamos, a amontonar alrededor del 0. Ya se va a correr un poco hacia mi izquierda, y fíjense que si es muy a la izquierda se empieza a acomodar o amontonar alrededor del 0. Bajémosle aún más la probabilidad, 1 sobre 18, y la forma va a cambiar bastante. Fíjense que ahora ya no se ve para nada simétrico, y también lo puedo acumular, por supuesto, hacia el otro lado. Imagínense si yo le pongo una probabilidad alta de éxito, entonces lo que voy a tener es que voy a observar muchos éxitos en un experimento dado, ¿sí? Entonces, recuerden que todos esos son instancias de una binomial. Algo que también quiero ir, digamos, hablando es esto. Pongamos la binomial más típica, que es, no sé, con probabilidad un medio, totalmente simétrica. Se ve, tal vez, ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Totalmente simétrica, en el valor 10 concentra la máxima probabilidad, y estamos hasta ahí bien. ¿Sí? Fíjense en primer lugar que aunque yo genere con 10,000 valores, igual la probabilidad, el histograma que están viendo siempre cambia un poco, y eso es por la naturaleza aleatoria de generar experimentos. Pero fíjense qué pasa cuando yo pongo pocos experimentos, solamente 100 simulaciones. Fíjense que ahí es mucho más difícil reconocer a esa binomial. La voy a hacer de nuevo. No es tan fácil darse cuenta que es una binomial simétrica, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo complicado de realizar experimentos, es que el patrón no es inmediatamente evidente. Imagínense si solo tengo 50 datos, 50 veces el experimento. Bueno, ahí ya definitivamente casi no puedo ver el patrón de una binomial simétrica, ¿de acuerdo? Es muy difícil ver el patrón de una binomial simétrica, y eso es debido al poco número de datos que yo tengo. Pero es una binomial simétrica. Los datos se están generando con una binomial
que es simétrica, todo muy bien. Y eso lo puedo ver cuando hago una gran recolección de datos. Ahí aparece perfecta el histograma como debería, como teóricamente es. Bien. Para terminar, quisiera comentarles de un par de... Estas son 3 distribuciones muy importantes que me permitirán ejemplificar conceptos importantes que vienen luego, como la esperanza y la varianza. Pero voy a mostrarles un par de distribuciones más. Hay cientos de distribuciones bien conocidas, bien estudiadas, cada una sirve para un fenómeno distinto, pero veamos 2 más. La una es la binomial negativa. Esta tiene que ver con una secuencia de Bernoulli, es decir, lanzo la moneda una tras otra, y lo que me cuenta esta binomial negativa es el número de fallas antes de obtener una cierta cantidad de éxitos. Bueno, de hecho, fíjense que cuando yo pongo, esta tiene 2 parámetros, n, que es el número de éxitos que yo deseo, y p, que es la probabilidad de éxito con que obtengo una cara. Entonces, fíjense que si yo pongo n igual a 1, solamente un éxito, esto es exactamente la geométrica, la que vimos hace un momento. Entonces, la binomial negativa, cuando yo le pongo el parámetro n igual a 1, es la geométrica porque es el número de fracasos antes del primer éxito. Pero la binomial negativa extiende eso y dice, denme el número de fracasos antes de conseguir n éxitos. Y entonces, por ejemplo, cuando n es 3, yo digo, quiero ver cuántos fracasos tengo antes de conquistar 3 éxitos. Y fíjense cómo cambia la distribución. O cuántos n, 5 éxitos. Fíjense cómo cambia la distribución. Cada vez se va acercando más hacia la probabilidad. La gran masa de la probabilidad se va moviendo un poco hacia mi derecha. Y fíjense que esta distribución, al igual que la geométrica, puede tomar un infinito número de valores, ¿ya? Porque igual que en la geométrica es teóricamente posible que yo obtenga un número de fracasos tan grande como yo quiera. Bien. Si yo cambio la probabilidad, también se va cambiando la forma. Y entonces fíjense que ahora hay 2 parámetros con los que estoy jugando. ¿Bien? Bien, esa es la binomial negativa. Recuerdo otra vez una secuencia de Bernoulli y es una extensión de la geométrica en el sentido de que en lugar de contar los fracasos antes de un primer éxito, cuenta los fracasos antes de 3 o n éxitos. Por ejemplo, fracaso, 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 éxito, no me importa porque no es 1 el que quiero. Fracaso, 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 éxito, no me importa porque estoy buscando 3 éxitos. Fracaso, 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 tercer éxito. Entonces, al tercer éxito cuento cuántos fracasos tuve. Bien. Vamos a hablar ahora de la última que planeo incluir en este video, es la hipergeométrica. La variable aleatoria hipergeométrica aparece de esta manera. Yo tengo una urna con, me parece, voy a tener una urna con m bolas blancas y m bolas negras, n y m. N bolas blancas, m bolas negras. Y voy a sacar una cantidad de bolas. Por ejemplo, me parece que el nombre del parámetro es k. Voy a sacar k igual a 3 bolas, ¿sí? Pero no sé cómo van a salir, no sé si blancas o negras. Y la variable aleatoria x me va a registrar el número de bolas negras que aparecen, ¿sí? En este caso, fíjense, voy a poner aquí
bolas negras. Entonces, voy a mostrarles esto, voy a hacer 10.000 simulaciones. Voy a poner en la urna, digamos, 10 bolas blancas y pongamos 10 bolas negras. Y voy a sacar 10 bolas, ¿sí? Y lo que la variable aleatoria va a registrar es el número de bolas negras que saco de la urna. Fíjense que ¿cuántas podría sacar? Bueno, en este caso es posible que yo saque desde 0 bolas negras, porque podrían salir las 10 bolas blancas, hasta inclusive 10 bolas negras, suponiendo que ninguna bola blanca sale. Bien, ejecutemos este experimento. Urna con 10 bolas negras, 10 bolas blancas, y saco 10 bolas, una tras otra sin reemplazar, y cuento al final cuántas bolas negras saqué. Y ahí está. Fíjense que en estos datos, lo más probable es que yo saque 5 bolas negras, pero valores como 0 bolas negras o 9 bolas negras ya se vuelven cada vez menos probables. Bien. Por ejemplo, cambiemos un poco eso. Digamos que vamos a sacar solamente 5 bolas de la urna, es decir, hay 10 bolas blancas, 10 bolas negras y voy a sacar 5 bolas una tras otra. Y al final del experimento voy a contar cuántas bolas negras saqué. Entonces, por supuesto, ustedes se dan cuenta que ahora el número de bolas negras lo puede variar entre 0 y 5, porque solo saqué 5 bolas. Y veamos las probabilidades de obtener cada una de estas bolas. Bien, es una distribución simétrica. Los valores menos probables son 0 y 5. Y la simetría básicamente se da porque hay una igualdad de bolas blancas y de negras. Pero fíjense qué pasaría si yo pusiera muchas más bolas blancas. Bueno, significaría que las bolas negras son más escasas y por tanto valores como el 0 y el 1 serán mucho más frecuentes. Veamos cuando yo varío esos parámetros n y m. Aún voy a sacar solamente 5 bolas. Fíjense que ahora valores como el 0 y 1 son muy frecuentes. También puedo variar el número de bolas que saco de la urna, digamos 15, y fíjense cómo ha cambiado. Bien, recuerden, se llama una variable aleatoria hipergeométrica y lo distinto que tiene esta variable aleatoria es que en la urna las bolas blancas y las negras van interactuando. Entonces ahí hay esta idea de que una vez que saqué una bola blanca, la próxima bola que yo tome de la urna, esto tiene un impacto en la próxima probabilidad. Entonces eso podría ser importante para modelar algunos fenómenos. Bien, el video está bastante largo ya, pero voy todavía a abordar un tema que es la idea de las funciones de masa. Y lo voy a hacer muy rápido porque ya hemos avanzado harto en eso. Y las funciones de masa es básicamente lo que ya expliqué hace un momento. Las funciones de masa se denotan P variable de la variable aleatoria X Esto es la notación que ya habíamos mostrado antes. Esta es la P minúscula, probabilidad asociada a la variable aleatoria X y evaluada en el número K, significa que denota la probabilidad
de X igual a K. ¿Sí? Y como un ejemplo, veamos la variable aleatoria uniforme. En este contexto es discreta. Aquí yo voy a dibujar los valores que toma X. En el caso de un dado, estos son valores del 1 al 6. 4, 5 y 6. Y esta probabilidad básicamente es igual a un sexto. ¿Sí? Así que cuando yo grafico eso, simplemente pongo barras y fíjense que esto es un modelo teórico. A diferencia de las simulaciones, aquí son todas las barras exactamente iguales. Bien, y esta es la función de masa que me describe la variable aleatoria uniforme, discreta. Veamos, por ejemplo, ¿y cuál es la cuando X, variable aleatoria uniforme discreta, pertenece a 0 hasta n, fíjense que la probabilidad de X de K es igual a ¿cuánto? 1 sobre, en este caso eran 6 porque habían 6 resultados, pero en este caso es n más 1 porque hay n más 1 resultados. Bien. Vamos con la variable aleatoria binomial, que es una de las que ya vimos. Como antes, digamos, aquí voy a poner los variables, la variable X. Noten que estoy utilizando la misma letra, pero son distintas variables aleatorias. Y digamos que son valores 0, 1, 2, 3 y 4. Si es una variable aleatoria binomial con probabilidad de éxito o parámetro igual a un medio, esto se va a ver simétrico y se va a ver algo así, donde estas dos barras son iguales, estas dos son iguales y esta concentra la mayor probabilidad. ¿Cómo era la función de masa? Probabilidad X de K. Bueno, eso va a depender de cuánto es el valor P en general. P es la probabilidad de éxito. ¿Cuántos éxitos espero? Entonces aquí K éxitos. Aquí había un parámetro que es el número de monedas que lanzo al aire y eso tenía que ver con cuántos fracasos yo tengo. Entonces aquí 1 menos P, esta es la probabilidad de fracaso. Y aquí va a ser elevado a la n menos k porque esos son los fracasos que yo tengo. Y como ya habíamos dicho en algún momento, ¿cuántas combinaciones me entregan k éxitos y n menos k fracasos? Bueno, eso es de n escoger k, ¿sí? Y esto es esto se cumple para k entre 0 y n. Bien. Aquí tienen, esta es la función de masa de la variable aleatoria binomial. Esta es la función de masa para la variable aleatoria uniforme. Les queda como tarea ver cuál es la función de masa. Digamos, algún momento ya la vimos, pero miren ustedes cuál es la función de masa de una variable aleatoria geométrica. Bien, yo creo que esto sería todo por esta cápsula. Vamos a dejar ahí y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.